Bueno, compañeros, el motivo de esta clase virtual es ir adelantando temas, digámoslo, en la parte teórica y ir adelantando otros temas conceptuales, ¿cierto? No sé si todos están inscritos en la plataforma. Pues algunos me manifestaron que sí, otros pues no he obtenido respuesta a ellos. Entonces la idea es seguir trabajando ya sea en clase virtual o por medio de la plataforma, en la de Ulinus 70, pues que ustedes ya conocen. La idea entonces es colocarles allí las consultas que habíamos mencionado y pues ya de pronto las prácticas sí tocaría dejarlas a un lado por este tema, por esta circunstancia. De todas formas, pues la idea es avanzar y seguir involucrados en este proceso. Bien, no sé si hasta ahí ha sido claro. Bueno, otra pregunta, no sé si ya tuvieron clases virtuales o si han tenido clases virtuales. Bueno, pero vamos a tener ahorita la primera, creo, con el profesor Germán. Ah, ya, o sea, ya tuvieron una. Es que no Pues alcancé a yo, escuchar esta es bien. la primera que yo tengo. Ah, ya, Esta es la primera que yo tengo, profe. listo. Entonces, de pronto con otros educadores de la institución, puede que tengan ese tipo de clases para ir adelantando temas y así pues seguir con el proceso como les comentaba y no dejar de lado esto, ¿bien? Entonces, pues no sé si o sea, hasta el momento hay 6 personas, hay 6, entonces sería como continuar. Pues de los temas que se han visto, no sé si tengan alguna inquietud en la parte de instalador de redes, pues en la parte de racks, en la parte de Panel, organizadores, ¿cierto? No sé si haya alguna inquietud ahí, pues en la parte teórica que se ha mencionado hasta el momento. Yo igual les traje pues una pequeña presentación como para que observemos juntos el proceso y miremos qué inquietudes o qué dudas tienen sobre el tema, ¿sí? Entonces, pues yo les comparto acá la pantalla. Yo verifico esto aquí. Bien, no sé si alcanzan a ver ahí. No sé si ven la pantalla. Voy a deshabilitar un momentico. Habilitar un momentico el video y solamente bajar la pantalla. Si alcanzan a ver ahí, por favor, que me indiquen si ven la pantalla. Sí, yo la veo. Bueno, bueno, yo espero que todos la vean. Yo miro por acá en el chat a ver si hay alguien. Bueno, entonces en la parte instalador de redes para computadoras, pues estamos hablando del cableado estructurado, ¿cierto? En esa parte de cableado estructurado, habíamos mencionado el rack o el armario, que es donde se organizan todos los equipos que van a ser parte de todo lo que son las telecomunicaciones o comunicaciones o TICs, que son las tecnologías de la información y la comunicación, ¿cierto? Pues estamos hablando someramente de lo que son router, switch, servidores, organizadores de cable, panel, todo eso que hemos mencionado en clase y que de pronto de alguna forma u otra ustedes vieron allí, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta eso,
Yo les hablé sobre unas medidas que fueron las que se hablaron ese día sobre el rack. O sea, el rack tiene unas medidas en pulgadas en cuanto al ancho, ¿sí? Que son 600 milímetros, y en cuanto a la profundidad, eso va a variar, depende del rack. Bien, no es lo mismo un rack solamente para alojar switch o para alojar digámoslo, un DVR, que para alojar un servidor o para alojar otro tipo de dispositivos, por ejemplo, routers modulares, entre otros. Pues eso, en la profundidad va a haber una variación. Listo. ¿Cómo hace que una variación? Sí, porque hay unos equipos que tienen una profundidad más amplia que otros. Entonces, teniendo eso en cuenta, el rack siempre se va a conseguir según la necesidad o según la implementación que se va a realizar. Bien. Y ya lo que son la unidad de medida, que ahí se mide toda la altura. Recuerde que son 44.45 milímetros, ¿sí? Que es uno, o sea, 4 centímetros, 4 centímetros 4. Bien, en cuanto a altura o la unidad de medida, que es un U. Recuerde que hay equipos que miden un U, 2 U's o hasta 4 U's de altura. Entonces usted suma esa cantidad de centímetros, que son 4.4, y lo multiplica por la cantidad, en este caso 2 o 4 veces. Entonces ahí le da en centímetros, cuánta altura en centímetros mide ese dispositivo, ese equipo. Bien, entonces teniendo en cuenta de que un U es 4.4 centímetros, ¿sí? O 44.45 milímetros, entonces esa es la unidad de medida en altura. Y hay racks que pueden medir hasta 60 U's o 40 U's, o dependiendo de la altura, ¿cierto? Entonces acá dice, pues, dice que el equipo puede medir 6 U's como mínimo, pero hay racks de un U, ¿sí? Que es pues solamente para alojar un equipo o para alojar un DVR, ¿bien? Que son racks sencillos para esas implementaciones. Bien, no necesariamente lo que dice acá es porque sea así, no. Acá dice que son 6 U como mínimo, pues para alojar una cantidad de equipos, pero hay racks de un solo U. Listo, para que lo tengan en cuenta. Antes de continuar, sí les quiero decir que esta presentación se las voy a dejar ahí en la plataforma para que ustedes tengan acceso a ella y puedan repasar. Listo, de pronto esos conceptos teóricos y técnicos. Bien. Y ya lo que hemos hablado sobre la temperatura. Entonces, la temperatura de los racks, siempre es bueno tenerlos bueno, un poco por encima de los 18 grados centígrados, máximo hasta los 23, ¿sí? Como temperatura máxima, y como temperatura mínima 18. Un poquitico menos puede ser 17 grados, pero no se puede enfriar más por el tema de la condensación, ¿sí? O sea, la condensación que puede sufrir un equipo puede ser muy abrupta, y eso puede generar cortocircuitos o daños en las piezas. Entonces, si es muy baja la temperatura, tenemos un problema, y si es muy alta también. Entonces, siempre debe haber un equilibrio en esa parte entre los 18 grados y los 23 grados, para que lo tengan en cuenta. Listo. Y ya pues acá vamos a empezar a hablar del tema que de pronto se dejó un poquito de lado, porque no teníamos los organizadores de cables. Y en esos organizadores de cables, por ejemplo, en la imagen que usted ve en la parte izquierda, estamos hablando de que es un organizador de un U. La mayoría de organizadores miden un U, la mayoría, pero hay organizadores más Configuración. que De accesibilidad. permiten, perdón, alguien tiene el micrófono abierto y, y pronto interrumpe un poquitico. Bueno, entonces continúo. El organizador, hay algunos que miden 2 U's, son más anchos para alojar más cable. Entonces, el
la apariencia física es la que ustedes ven en el lado izquierdo, ¿sí? Y ya el montaje en el rack es como el que ustedes ven en el lado inferior derecho, que es ya con el cable montado. Recuerde que los Pascore hay unos que miden 1 metro, 1,5 metros, 2 metros, que son para conectar del Pass Panel al switch, ¿cierto? Entonces, este es otro ejemplo de un rack que tiene Pass Panel en la parte superior. ¿Sí? No sé si ustedes alcanzan a ver que en la parte superior tiene el Pass Panel o los Pass Panel, y en la parte inferior tiene, tanto superior como inferior, tiene los organizadores de cable. Bien, para ya conectarlos o al switch o distribuirlos dentro del tendido cableado estructurado. Ahora, no sé si alcanzan a ver que los cables, hay unos amarillos, unos color como beige o color gris que van hacia un lado. Esos cables van en otro organizador de cable que es horizontal, perdón, vertical, de horizontal pasa a vertical y ya esos cables pueden que suban o bajen, dependiendo de la distribución que se haya realizado. Bien, por ejemplo, ese es otro ejemplo de organización de cable. No sé si alcanzan a notar de que ahí no hay organizadores. Todo está asegurado y todo está organizado a través de velcro. O sea, el velcro también es otra forma de organizar cables. Muchas empresas, o no, por no decir todas, digamos un 80% de las empresas organizan cables con velcro, porque sale más económico. Y aparte de eso, pues usted le puede dar una estética según la que usted quiera darle. En este caso, mire que todo el cableado vertical viene de la parte de arriba y baja a la distribución, y de la distribución ya lo conectan a los switch. No sé si alguien quiera decir ahí qué hace falta en esa imagen. Ahí falta algo que se había mencionado en clases anteriores que nos permite distribuir cable. ¿Alguien lo ha notado o no? ¿Alguien lo notó, no? Bueno, como dice en el texto y como se observa en la imagen, pues no lo escuché, dice que ese cable no tiene ningún pass panel, ¿sí? O sea, se puede utilizar velcro para peinar el cable y tampoco está haciendo uso de pass panel. O sea que el cable viene directo hasta el switch. Ahora, la pregunta es, ¿qué problemas podemos tener si no se está haciendo uso de un pass panel? Alguien que quiera de pronto decir ahí qué problemas se puede tener si no se está usando un pass panel. Chromebook dice que está hablando, pero no se escucha como ruido. Bueno, les comento. Recuerden que el Pass Panel es un dispositivo pasivo. Ese Pass Panel en la parte posterior, así como se les mostró, que en el cual se hizo un ponchado, bueno, se hizo la demostración de un ponchado por impacto o un crimpado por impacto. Ese Pass Panel lo que me permite es no tocar mucho el cable vertical o horizontal del cableado estructurado, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando usted poncha ese cable queda fijo. Pero, ¿cuál es el problema en este caso de que no se esté usando un Pass Panel?
Pues hay una desventaja y es que el cable, si de pronto tiene algún movimiento brusco, ¿sí? O no se hace un buen manejo del cable, se puede dañar. ¿Y qué toca hacer? Cambiar todo el cable desde donde venga hasta el rack, ¿sí? Ese es el problema de no utilizar un patch panel. ¿Cuál es la ventaja de no usar un patch panel? Que pues la comunicación va a ser más directa a través del cable, que no va a tener ningún intermediario, ¿sí? Ni de pronto en el momento que se aísle el patch panel por falta de mantenimiento, entonces usted no va a tener tanto problema. Pero el gran inconveniente es el que les acabo de decir, que si ese cable en algún momento le dan un mal uso o un mal manejo, ese cable se puede malograr o se puede dañar y toca cambiarlo desde donde esté, ¿sí? Hasta el rack. Ya sea, por ejemplo, 10 metros, 20 metros, 30 metros, 60 metros de cable, toca cambiarlo desde el rack hasta el punto donde esté la computadora. Y ese es uno de los grandes problemas, ¿sí? Entonces, para eso se hace uso del patch panel. Ahora, eso no quiere decir que estas implementaciones usted no las va a ver. De pronto sí, es lo más probable. ¿Por qué? Porque pues un patch panel, como yo les había mencionado, dependiendo de la cantidad de puertos, oscila entre 250, 400 de ahí para arriba, dependiendo también de la marca. Y pues a veces para mitigar gastos, lo que se hace es hacer este tipo de arreglos, como ustedes lo ven ahí en la imagen, sin necesidad de un patch panel, sino conectando el cable directamente y organizándolo de esta forma. Como ustedes ven ahí, el cable está bien peinado, está bien asegurado y así se tiene una estética mejor, ¿sí? En este tipo de arreglos. Ya si usted va a usar patch panel, es recomendable utilizar, o el velcro también lo puede usar, o también puede utilizar amarras. Pero ¿cuál es el problema de las amarras? De esas amarras plásticas, que cuando usted va a hacer algún mantenimiento, ¿sí? Es más complicado porque pues la amarra toca cortarla o desasegurarla y para desasegurarla es un poquito complejo y se tienen algunas trabas con las amarras. ¿Qué es la recomendación? Utilicen velcro para asegurar los cables y peinarlos. ¿Qué es peinarlos? Es dejarlos organizados, que se vean tubulares, así como ven en la imagen, y que se vea organizado. ¿Listo? Entonces, básicamente, eso es un rasgo organizado con velcro. Bien. Y ya están los organizadores de cable eléctrico, que esos organizadores de cable eléctrico pues tienen este aspecto. También se pueden utilizar para cable de red. Cuando hay mucho cable de red, también se pueden utilizar este tipo de organizadores, pero ¿cuál es el problema? De que si usted está organizando cable de red con ese organizador, pues se va a notar más, ¿sí? Profe, Sígame, una pregunta, sígame, Héctor. ¿cuántos patch panel se utilizaron, se pueden utilizar ahí en la imagen anterior, en el rack que mostró en la imagen anterior? Bueno, entonces venga, devolvámonos un momentico. En esta imagen anterior, en esta, entonces Sí, tenemos que, por ejemplo, si vamos a utilizar patch panel, contemos primero cuántos switches hay, ¿cierto? Si ustedes ven, hay 2, 4, 6, 8, 12. Ah, no, 10, 11, ¿cierto? Hay 11 switches. Ahora, sí, ¿cuántos organizadores necesitaríamos? Por ejemplo, para solamente la parte de arriba necesitaríamos uno de dos U's. ¿Qué quiere decir eso? Un organizador de los anchos para que quepa todo ese cable ahí, ¿sí? Igual en los dos de abajo, igual en los que le siguen y el que queda solo se puede también utilizar en la parte de abajo, se utiliza también puede ser un organizador de dos U's por si van a colocar más dispositivos y más cable. Bien,
Entonces, ¿cuántos organizadores de cables iría? Sería en la parte superior uno. Ahí estaría el primer par de switch, ¿cierto? En la de abajo también se utilizarían Sí. otro de 2 U's o pueden ser de un U independientemente, ¿sí? Uno para un switch y otro para otro. Y de ahí para abajo se pueden utilizar también o uno de 2 U's o dos de un U. ¿Bien? O sea Bien, que profe. ¿sí? Dígame, Sí, caí 6, 6. prácticamente la mitad. Exactamente, si son de 2 U's. Porque Sí. si son de un U, lo más recomendable es que sea la misma cantidad de equipos que usted tiene ahí. ¿Sí me va a entender? Sí, profe. Exacto, entonces no sé si en esa parte quedó claro. Sí, Ahora, sí. aprovechando esa pregunta, no sé si ustedes ven que en ese rack hay como unos paneles a los lados. Esos son organizadores de cable también. Son de carácter vertical. Pero entonces, ¿cuál es el cuento? Ustedes dirán, bueno, pues, ¿por qué no los usaron? Lo que pasa es que si usted organiza el cable así de esta forma, es posible que no quepa dentro del organizador. Así como organizaron ahí el cable, ¿sí? Ese cable no cabe dentro del organizador. Entonces, más bien, lo peinaron bien para dejarlo estéticamente bonito y lo dejaron más bien colgando y de pronto asegurado con los velcros de los lados, no más, ¿sí? Porque Ujú. el cable se sostiene solo. Eso para no organizarle dentro de, valga la redundancia, el organizador. Pero se puede organizar, sino que no sé si ustedes ven que en la imagen muestra que todo el cable va por un solo lado, no va por los dos. Entonces, ese rack está es hecho para que el cable entre por ambos lados, verticalmente hablando, ¿sí? Entonces, la idea de peinar ese cable así o de dejarlo organizado de esa forma es que primero sea estético y no utilizar el organizador, de pronto tener un acceso más rápido también al cable. Eso me permite menor tiempo de respuesta en caso de algún mantenimiento. ¿Sí? Listo. ¿Alguna otra Listo, inquietud profe. ahí? No, profe. Bueno, entonces estamos hablando del organizador eléctrico, ¿cierto? Y por último, pues acá tenemos una, digámoslo, una distribución de alguna forma, digámoslo, real, en el cual todo el equipamiento TIC que está dentro de ese armario está organizado de una forma un poco particular, ¿cierto? Recuerden que todos los equipos pesados van en la parte inferior, Ya va. ¿sí? Sí. Todo lo que sea pesado de ir de abajo hacia la mitad. Entonces ahí tenemos un monitor TRC, que es un monitor que le decimos de esos gorditos o cabezones. Ese monitor pues siempre es pesado, ¿bien? Y si a eso le sumamos el servidor que está abajo, ese servidor también pesa, ese servidor debe ser por ahí de 2 U's, ¿sí? Y todo el equipamiento que está abajo, que es el SAIO, la UPS y el router y toda la parte eléctrica va a la parte inferior. ¿Listo? Y ya lo que es más liviano, recuerden que va en la parte superior. Eso para tener una distribución de lo que se llama eh, todo el centro de gravedad. Entonces el centro de gravedad debe estar bien distribuido, porque si no el rack queda inestable y se puede caer con cualquier movimiento. Bien, entonces la idea es que no caiga, la idea es que esté, digámoslo, equilibrado en su peso y que se sostenga por su peso. Algunos racks van enclavados en el piso, algunos, por ejemplo, el de la imagen anterior que les mostré, bueno, no tengo la imagen bien de ese rack en el piso, pero ese va enclavado porque este es un rack abierto, ¿sí? Como pueden ver, hay un acceso al rack más directo, mientras que en este es un rack cerrado. Este rack tiene una puerta
en la cual pues tiene una llave y esa llave me permite o tener acceso a los equipos, mientras que en el otro no. Entonces, dependiendo del rack que usted va a implementar, sea abierto o cerrado, ¿sí? O el que se esté implementando en la empresa, entonces el rack abierto va anclado en el piso, mientras que el rack cerrado, como en este caso, se puede clavar, pero no es necesario, ¿sí? No es tan necesario como en otros casos. Bien, no sé si hasta ahí hay alguna inquietud, alguna pregunta. No, profe. Por ejemplo, en esta distribución de cable que ustedes observan en este rack, ¿ustedes qué mejorarían o qué cambios harían ahí en ese rack? Es que La los manera cables va. se ven como desorganizados. ¿En qué parte? Pues, tanto los de abajo como los blancos está que el van de de arriba y de parcheo. abajo. Sí, entonces en Los los pe- pass panel tocaría organizarlos, ¿cierto? Miren se peinaría. exactamente. Y el cableado vertical también tocaría peinarlo, Ahí se ¿cierto? podría hacer el velcro. Sí, se puede usar velcro. Mire que en la parte vertical, o miren que en la parte vertical no se ha usado velcro. En la parte horizontal usaron algo, ¿cierto? Pero de todas formas toca organizarlo más, ¿sí? O sea, se trató de organizar, pero no se organizó como debería estar organizado. Y en De la pronto parte, porque el, sí, de pronto porque el rack es muy angosto. también, lo que pasa es que si comparamos ese con este, en este hay un acceso más, hay una disponibilidad de cable mejor, ¿cierto? Mientras que en el otro, en este, no hay tanta, digámoslo, tanto acceso. Aunque recuerden que yo les dije que en los racks las tapas laterales, o sea, los laterales de los racks se pueden quitar. ¿Eso para Ya. qué? Para tener acceso a los cables y poderlos organizar de forma adecuada, ¿sí? Entonces, siempre que de pronto a usted le toque o haga la instalación o haga el mantenimiento de un rack, siempre abra las tapas laterales para tener acceso a los cables, porque si no, pues se van a ver de esta forma, más que todos los verticales, ¿cierto? Por ejemplo, este cable vertical de este rack está, digámoslo, desorganizado, ¿sí? Entonces, teniendo eso en cuenta, es bueno que cuando se haga todo el proceso, se haga de una forma organizada, porque para eso es el cableado estructurado. Recuerden que la palabra principal dentro del cableado estructurado es la organización. Listo. ¿Alguna otra inquietud? Señor. Bueno, Yo tengo una pregunta. sígame. ¿Ahí cómo le hacen para refrigerar, para que no se Recuerden, sobre... exactamente, muy buena pregunta. Recuerden que la refrigeración tiene que realizarse con aires acondicionados, ¿sí? Porque en este rack en particular, como es cerrado, este rack va a sufrir de recalentamiento si no tiene una buena refrigeración. Entonces, ¿qué toca hacer? Montar aires acondicionados y monitorear la temperatura interna del rack. Entonces, al monitorear la temperatura interna del rack, ¿sí? Con termostatos, nos damos cuenta de qué temperatura de verdad interna, porque en el exterior del rack va a haber una temperatura e internamente va a haber otra, ¿bien? Y poniéndole un agravante que este rack es más cerrado, porque la puerta, como es de vidrio, pues el marco, pues tiene el marco, pero la puerta como tal, la mayoría es en vidrio y el aire no va a circular bien, se va a quedar ahí encerrado, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que, que ya tocaría bajarle más la temperatura al aire acondicionado para que tenga una temperatura óptima dentro del rack. ¿Bien? Profe, ese rack lleva puesta a tierra. Este rack, sí, ese ya por la tierra y no que está en la parte posterior, en la parte de atrás. Otro problema con ese rack es que está muy pegado a la pared, ¿sí? Un rack no se puede pegar tanto a la pared. Ese rack tiene que estar a 60 centímetros de la pared. ¿Para qué? Para tener un buen acceso
y que toda la instalación eléctrica y todo eso no sufra de recalentamiento, por si de pronto no está bien configurado el sistema de refrigeración. Bien, porque el consumo ahí es muy alto, porque usted suma servidor, monitor, bueno, el monitor pues se deja apagado, pero hay algunas empresas que dejan eso encendido, la UPS que también genera mucho calor por la carga eléctrica y todos los dispositivos activos que usted tenga ahí, eso tiene un alto consumo. Y pues eso es un problema que usted o que se puede obtener en una instalación así, ¿cierto? Con un rack cerrado. Entonces, siempre que se tengan esos racks cerrados, es bueno tener una muy buena refrigeración, a diferencia de los racks abiertos. ¿Cuál es la ventaja de un rack cerrado? La seguridad, ¿cierto? ¿Y cuál es la desventaja? Pues el calor que se va a generar. Mientras que en un rack abierto, pues es la accesibilidad y toda la circulación de aire que va a tener. Pero el problema con un rack abierto es la seguridad. O sea, que tiene que estar en un lugar, en una habitación, que solamente la persona autorizada o las personas autorizadas tengan acceso a él. Bien. ¿Alguna otra inquietud ahí? No, señor. Bueno. Entonces, pues ahí como para ir concluyendo, la parte de organizadores, tanto verticales como horizontales, tienen un tema muy específico y es, como su nombre lo dice, la organización. ¿Sí? Si usted no va a utilizar lo que son los organizadores, entonces trate de ser muy pulido con el peinado del cable, ¿sí? Tratar de organizar el cable de una forma que se vea estéticamente prolijo. Bien, para eso, pues para eso usted puede usar el velcro. El velcro es una gran herramienta que usted puede tener para organizar el cable. Listo. Bueno, compañeros, vea, ahorita no sé si ustedes puedan estar ahora en la clase de configuración de redes, ¿sí? ¿A qué hora es? Pues yo la tenía programada por ahí para las 3:30, pero sí que la podemos adelantar. Por ahí, no sé, son las 2:35, por ahí a las 2:50. Como quiera, por mí no hay Sí, problema. para adelantar y seguir pues en la clase de configuración y ver unos temitas que nos quedaron haciendo falta en la parte Profe, inalámbrica. Sígame, pero mira que el profesor Germán, pues el sígame. de la segunda hora, puso las clases a las 4. A las 4. Ah, entonces, Sí, o terminar esta y a ver la otra para que terminemos a tiempo y puedan ver las otras clases. ¿Qué tal les Sí, parece? Sí. sí. Entonces también, sí. estén pendientes del grupo de WhatsApp Sí, que ahí les voy a mandar el otro día y la otra contraseña para que puedan ingresar. Listo. eso, profe. Bueno, entonces terminado ahí, vamos a, pero yo miro acá una cosita. Ahí ya me ven, ¿sí? Sí. Listo. Entonces vamos a terminar ahí. Y ahorita, dentro de por ahí, que 4 minuticos, nos vemos en la otra. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, así quedamos, muchachos.